Por eso, ahí estaba la duda. Dentro de la capacidad de Culpabilidad. culpa. Sí, comprensión de la conducta. Fíjate que tenés. Yo les dije, el código habla de comprensión de la criminalidad del acto. Sí. En realidad es la comprensión, o sea, no es que en realidad, se trata de entender como entender o darse cuenta de que la conducta que se está desarrollando va a contrariar la norma penal Sí. en términos generales, ¿no? Sí. Y como es mixto, entonces tenés estos dos juntos. Y después el tercero, que es inexigibilidad de una conducta diferente. Sí. Y después el error de tipo es como aparte, digamos. Bueno, a ver, voy a tratar de explicártelo. Entonces, para no Es marearte. estructural, digamos, porque El error de tipo excluye la tipicidad. Olvídate. Estamos en culpabilidad. La sí. culpabilidad tiene el aspecto positivo, que es el que vieron ya con el otro docente, es el juicio de reproche, y lo vamos a excluir. A, cuando demostramos que el sujeto carece de capacidad de culpabilidad. B, cuando demostramos que el sujeto carece de capacidad de comprender positivamente el carácter prohibido de la conducta. Y C, cuando no le es exigible realizar una conducta diferente. En el primer punto es donde yo hablé de dos situaciones generales que excluyen la capacidad de culpabilidad. Yo no sé si me refería bien. Yo cuando dije error, quise decir cuando la persona comprende la antijuridicidad. No sé si lo nombré bien, no era error de tipo, pero era cuando no... ¿No sería error de provisión eso? Error de provisión. Eso era. Lo debo haber nombrado mal. Sí, está bien. Por eso lo vamos llevando. No salten de categoría. Cuando hablamos de capacidad de culpabilidad, analizamos desde un punto de vista ex ante y absolutamente objetivo. Yo tengo que ver si el sujeto, no en el caso concreto, sino en términos generales en su desarrollo, está en condiciones de darse cuenta, de comprender la delictividad del acto que puede llevar a llegar adelante. Si de acuerdo al padecimiento que tiene, las circunstancias en las que se hallaba inmerso, estaba en condiciones de comprender que estaba por desarrollar una conducta prohibida. Desarrollar la conducta prohibida sin entrar en la discusión de que el sujeto haya sabido que era una conducta prohibida. ¿Se entiende? O sea que la persona ya es culpable. Esto otro forma parte del error de previsión. Acá no le estamos preguntando al sujeto, ¿usted sabe que está matando a alguien y que matar está prohibido? No, le estábamos diciendo, ¿usted sabe? O vamos a preguntarnos si sabe si el sujeto está matando a alguien. Porque por ahí, él cree que está achando un árbol y digamos, la imagen distorsiona su realidad y no le permite darse cuenta en el marco de qué situación. Él se siente atacado o perseguido por alguien y entonces responde. Digamos, si ha comprendido la realidad en la que se encuentra inmerso. Luego, en el segundo nivel que vamos a ver a continuación, sí nos vamos a preguntar si frente a la norma que nosotros le estamos imputando, que dijimos que la conducta era típica de una figura determinada, si él tenía capacidad de entender y comprender la prohibición que emergía de aquella norma. Bien. Dos niveles de análisis diferentes dentro de la inculpabilidad. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿seguimos o no seguimos? Dale. Bueno. El segundo, entonces, nivel que vamos a analizar en la culpabilidad es
si el sujeto tuvo posibilidad de comprender la antijuricidad de su conducta. Y ahora sí, nos vamos a preguntar si concretamente él pudo entender que la norma, mejor dicho, que la conducta que estaba realizando era contraria al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y acá es donde se puede llegar a plantear los supuestos de error de previsión. ¿Qué es el error de previsión? Bueno, básicamente se da en la situación en que un sujeto cree que la conducta que está desarrollando no se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico penal. ¿Sí? El error de previsión, vamos a llamarlo directo, entiende que el sujeto desarrolla un comportamiento creyendo que él mismo no se encuentra prohibido por el ordenamiento penal. El error de previsión indirecto se da cuando el sujeto sabe que su comportamiento en términos generales está prohibido, pero él cree que del modo en que está desarrollando su conducta está habilitado por un permiso, por una causa de justificación. Cree que le asiste erróneamente una causa de justificación. ¿Sí? Vamos a ponerlos con ejemplos bien sencillos como para entender la cuestión, aun cuando no sean los ejemplos que se presentan en la realidad. ¿Sí? Pero digamos, no es lo mismo creer que el sujeto desconoce que matar es algo prohibido, en donde él realiza un acto que no cree estar alcanzado por sanción alguna, que la situación que se plantea en el error de previsión indirecto, en donde el sujeto sabe que matar está prohibido, pero él cree que en su situación particular está alcanzado por un permiso especial de la ley. Este segundo supuesto es el error de previsión indirecto. Tanto el error de previsión directo como el error de previsión indirecto tienen el mismo nivel de filtro que el error de tipo. Es decir, lo primero que vamos a analizar en la situación es si ese error que alega o dice haber padecido el sujeto que está siendo imputado penalmente era vencible o invencible. Es decir, si el sujeto podía salir de la situación de error fácilmente o no podía salir de la situación fácilmente. Esta vencibilidad o invencibilidad del error va a generar consecuencias diversas. Así como en el error de tipo, la vencibilidad o invencibilidad del error genera consecuencias distintas, en el error de previsión pasa lo mismo. Lo que ocurre es que en el error de previsión invencible, se excluye la culpabilidad. Si el sujeto demuestra que ha estado en situación de error de previsión, sea directo o indirecto, de modo invencible, es decir, que no pudo salir de la situación de error, ese error va a excluir la culpabilidad de la conducta. ¿Sí? ¿En qué caso se da eso? En un ¿En error qué? invencible de previsión. Por ejemplo, porque no sé, el delito de matar, no, el homicidio en realidad lo conocemos todos, como que ese se ha conocido por todos, no creo que pueda ser que piense que estaba permitido matar. Pero sin embargo hay delitos que puede ser que no se conozcan porque no son habituales. ¿En esos casos es invencible o cuándo es invencible? No solamente en los supuestos en donde el delito no se conoce y son claramente, no son supuestos en donde las conductas son más conocidas por todos los miembros de la sociedad. Generalmente uno se plantea, o los libros de texto, cuando ustedes vean los ejemplos, van a ver que, por ejemplo, se plantea el caso de gente que viene inmigrando de otro país, en donde las culturas
son diversas y las reglas son diversas, y entonces cree que un comportamiento que está prácticamente reconocido por la totalidad de los países que habitan el lugar en donde él venía, de repente en la Argentina no lo está. Y entonces desarrolla ese tipo de comportamiento sin saber o sin llegar siquiera a preguntarse por qué podría llegar a estar prohibido, ¿sí? Supuestos de, por ejemplo, de aborto, que, digamos, en nuestra legislación están claramente prohibidos y que en otras latitudes no lo están. Entonces la interrupción del embarazo, que está absolutamente contemplada, admitida y asumida, en nuestro lugar, en nuestra geografía, es una conducta que incurre o que genera una infracción al Código Penal. Entonces, Y en ese se caso, puede dar esta situación, ¿sí? ¿y en ese caso se excluye la culpabilidad? Lo que vamos a encontrar o que vamos a plantear en ese caso es de qué modo se dieron las cosas, qué tipo de infracción es, para comprender, o mejor dicho, para darnos cuenta si esta persona debió o no haber profundizado sobre la situación, ¿sí? Y darse cuenta de que al entrar a un país puede llegar a haber reglas distintas, al entrar a un país distinto puede haber reglas distintas. Es decir, Por ejemplo, un médico, por ejemplo, que viene de hacer en un país que hacía abortos, no puede venir acá y no fijarse en la reglamentación si quiere por eso les digo, digamos, hay situaciones y situaciones, ¿sí? Situaciones y situaciones. Pero, por ejemplo, yo te voy a poner, digamos, situaciones más comunes. Ustedes han, por ejemplo, ido a los Estados Unidos y han conducido en los Estados Unidos. Tienen reglas de conducción absolutamente distintas. En muchos aspectos se plantean situaciones que nosotros no las tenemos ni siquiera ni incorporadas. Doblar a la izquierda. Uno cuando vaya, ¿qué hace? Bueno, mínimamente toma conciencia, conocimiento de cuáles son las reglas y se va adaptando, ¿no es cierto? Pero podría ser el caso de que un sujeto norteamericano, esos que se piensan que están quizás un nivel más arriba y piensan que todo el mundo gira del mismo modo en que gira en su lugar, venga acá y pretenda hacer lo mismo y entonces genera un accidente que le cause la vida o la lesión a una persona. Bueno, la comprensión de la prohibición que estatuía doblar a la izquierda en una intersección. ¿Es algo que pudo comprender como tal o no? ¿Debió haberse informado o no? Bueno, es una discusión que puede llegar a darse. Yo no estoy hablando de casos absolutamente marcados como supuestos de prohibición. Se dan más los supuestos de prohibición indirectos, ¿sí? En donde el sujeto cree que tiene un permiso especial. Porque tengo una duda. Perdón. Había una compañera de ustedes que había hecho, primero hizo Sulberti una pregunta y después una señora. Sulberti. Lo escucho. Sí, doctor, me había quedado por ahí una duda que puede servirle de ejemplo, no sé si me escucha bien, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo lo escucho, ¿cómo le va? Por ejemplo, una mala interpretación en el caso de la legítima defensa, mal aplicada, puede servir de ejemplo cuando en una mala interpretación de la ley en la legítima defensa. O sea, yo creo que estoy realizando un acto de legítima, me equivoco, mato a una persona y quedo fuera de lo que es la protección de la legítima defensa. Sí, deberíamos ver el caso, insisto, puede llegar a ser, de hecho, se plantea una situación así, por ejemplo, no sé si con ustedes vimos el caso de
un señor que tenía un campo de frutos, de duraznos, y bueno, y estaba cansado de lidiar contra los vecinos que le entraban a robarle sus duraznos y le rompían las plantas. Entonces un día decidió armarse pensando que tenía el derecho de defender su propiedad, y entonces cuando estos jóvenes le entraron a robar, él disparó y le dio muerte a uno de ellos, ¿sí? Entonces, acá se plantea claramente una situación que puede llegar a verse involucrada en un error de previsión de tipo indirecto. Es decir, él sabe que matar está prohibido, pero cree que para defender su propiedad en esa situación, él tiene un permiso especial, ¿sí? Entonces, ahí tendremos que plantearnos la discusión de si ese error en el que incurrió era un error del cual podía salir fácilmente o no podía salir fácilmente, ¿sí? Y después al caso se le van agregando aditamentos para ver en distintas variantes, ¿no? Es un lindo ejercicio. Pero bueno, insisto, Josefina, tenés razón. La ley se presume conocida por todas. Nosotros tenemos esta forma de ver las cosas. Lo que ocurre es que puede llegar a darse el caso de conductas que culturalmente están admitidas en algún sector de nuestro país, como, por ejemplo, el coqueo, y que de repente no lo están en otros lugares. Y entonces se encuentran personas que culturalmente han admitido este tipo de comportamiento o que consumen la coca como una circunstancia normal y que forma parte de su vida sin entrar en lo que podemos llegar a ver en los grupos más marginales en nuestra ciudad, desarrollan su vida con total normalidad y de repente se ven involucrados en una infracción a la ley de estupefacientes porque realizan el mismo comportamiento en un viaje que hacen a la ciudad de Mar del Plata, en donde un policía lo ve, ¿qué está haciendo, jefe? Vino un uruguayo y se fuma un porro en la plaza. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, claro, ahí... A mí me surge muchas dudas porque se me hace difícil entender que no conocer la ley sea algo donde se pueda amparar la persona para que no se le impute un delito, porque si excluye la culpabilidad, no hay delito. Claro, por eso te digo, los filtros que se aplican a ese tipo de invocación son muy severos. Claro. No es tan fácil que un juez diga, mire, ¿sabe qué? La verdad, usted tiene razón y era lógico que no conociera. Quizás podríamos llegar a discutir un poco más si en materia tributaria un sujeto desconociese que cambió algún tipo de reglamentación y entonces una operación que debía estar registrada de un modo lo está en otra, se quedó atrás con la asistencia contable porque tuvo un diferendo con el contador, entonces quiso manejar las cosas por su propio modo y no advirtió una modificación en la regulación administrativa. Se puede llegar a dar situaciones muy, muy específicas en donde claramente, de acuerdo a lo que el sujeto haya hecho para ponerse en esa situación o para salir de esa situación, va a juzgar o va a determinar la vencibilidad o invencibilidad. Recordamos que solamente va a excluir la culpabilidad cuando el error sea invencible, es decir, que el sujeto de ningún modo podía salir de la situación de error. Si el juez entiende que por alguna circunstancia o de algún medio existe la vía o la posibilidad para que el sujeto salga de la situación de error, el error va a ser juzgado como vencible y entonces las consecuencias son bien distintas. Sí, Josefina, te escucho. Josefina primero y después...
No, justo con esto que te decía, yo había visto también el caso donde una ley puede ser que todavía no esté como bien determinada, no haya un consenso doctrinario, por ejemplo, y que la persona se puede fundar en eso cuando no se sabe, como que hay no está bien determinada la ley o la norma en realidad. Entonces, por ejemplo, a partir de hoy se llega a determinada conclusión, ya sea por jueces o porque la doctrina por fin pudo entrar en consenso. Ahí, bueno, lo leí de Zaffaroni, decía como que, bueno, ahí puede haber una excepción de invencible porque la persona común no se entera, no sabe de eso, de cómo, si no lo puede saber un juez o no lo puede saber alguien, el doctrinario que está estudiando, menos puede entender el delito de la persona común. No sé si te han dicho persona común. Pero... Se puede llegar a dar, por eso te digo, a ver, uno si va al caso de decir, pero ¿cómo no vas a saber que robar está prohibido? ¿Cómo no vas a saber que matar está prohibido? ¿Cómo no vas a saber que estafar a una abuela para sacarle sus ahorros está prohibido? Básicamente no podría realizar ese tipo de acto e invocar que, mire, no, yo la verdad que no sabía que estafar a abuelos estaba prohibido, discúlpeme, fue un error de previsión, exclúyame. No, no es tan fácil. Pero sí se puede llegar a dar con noveles regulaciones legislativas que te planteen una situación de duda o de interpretación en el alcance de la norma, es decir, no, pero yo no tengo la necesidad de cumplir con. Fíjense qué pasó con el tema de el aislamiento, la posibilidad de salir o circular con eso te quería barbijo, preguntar, ¿no? si una persona desconoce. De salir o no de la casa. Entonces, yo puedo, no puedo, tengo que... Claro, yo voy en auto, tengo que tener barbijo, no lo tengo que tener, y si voy con otro sí. Imagínense que esto fue una regulación de las más sencillas, lo que puede llegar a ser una regulación en términos de tributación, claramente mucho más compleja, claramente mucho más posible la situación de error, pero también es mucho más posible que si el sujeto toma los recaudos debidos, es decir, por ejemplo, en el caso de la parte tributaria, tiene la asistencia de un profesional contable, etcétera, pueda llegar a salir del error. Entonces, no estamos hablando, lo importante del error de previsión no es tanto lo que uno pueda llegar a alegar, sino demostrar que verdaderamente se está en una situación de imposibilidad de salir del error, ¿sí? A diferencia, les decía, del error de tipo, el error de prohibición tiene que, en el caso de ser invencible, excluye la culpabilidad, pero en el caso de ser vencible, no genera ningún tipo de cambio. El error de previsión que se juzgue como vencible no genera ningún tipo de excluyente de responsabilidad. Solamente, dice la doctrina, debe valorarse la situación como una circunstancia atenuante, pero la culpabilidad no se ve afectada. ¿Está claro? No cambia como Esto, por ejemplo, los errores de tipo donde uno estudiando y el otro era culpable. No es diferente, por eso. No, por eso se da una situación de mucha discusión en el ejemplo que yo les voy a plantear. Resulta que hay un sujeto que, este es un ejemplo, después les voy a dar el caso de cómo se lo conceptualiza, pero es un sujeto que en el medio de la noche escucha ruidos en su patio, escucha ladrar al perro del vecino, y entonces sale y se asoma. Entonces cuando se asoma, advierte una sombra que está detrás de un árbol, y esa sombra parece ser la sombra de una persona. Entonces, al visualizarlo bien y decirle qué es lo que busca, ve que el sujeto
que estaba detrás de ese árbol hace un ademán como apuntándole con un arma larga, ¿no? Entonces, el pobre vecino que se sentía temeroso y que había salido prevenidamente armado, cuando ve que le apunta, le dispara. Lo hiere mortalmente, y cuando se acerca al lugar, resulta que era un loco que tenía una escoba en la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el sujeto cree erróneamente estar incurso en una situación justificante, pero no porque yerra en la invocación de la norma, sino que yerra en la apreciación de los hechos? ¿Sí? ¿Eso no sería un error de tipo? Bueno, justamente, esta situación ha sido juzgada de modo diverso, ¿sí? Como error de previsión o como error de tipo. Técnicamente es un error en las circunstancias objetivas que darían lugar a una situación justificante. Ah, no es valorativo, me parece. ¿Está? El sujeto sabe qué está realizando. La conducta que se le va a imputar va a ser la de matar a otro. Entonces él sabe que está matando a otro. No hay error de tipo, digamos, de plano. El error está en que él cree que está siendo atacado, cree erróneamente por haber entendido mal o haber comprendido mal los hechos que tenía ante su vista, cree erróneamente estar siendo atacado, y entonces en esa creencia desarrolla su actividad defensiva. Pues bien, la doctrina discutió bastante respecto de esta situación. Y entonces también tenemos que ver qué teoría vamos a aplicar al respecto. Si vamos a ser seguidores de la teoría del dolo, o si vamos a ser seguidores de la teoría de la culpabilidad. Y si vamos a ser seguidores de la teoría de la culpabilidad, si la vamos a aplicar en la versión estricta o en la versión restringida. ¿Sí? La versión, o sea, la teoría de la culpabilidad, seguida por el finalismo ortodoxo, nos daba a entender que esto podría llegar a ser un supuesto que debía analizarse en el error de previsión, como todo error de previsión. Sin embargo, la posición restringida de la teoría de la culpabilidad da para este tipo especial de supuestos la aplicación de las reglas del error de tipo. ¿Sí? Entonces, cuando hay un error en la apreciación de circunstancias objetivas que debieran dar lugar a una causa de justificación, la posición dominante hoy nos dice que debemos aplicar al caso un error, o sea, las reglas, mejor dicho, del error de tipo. Y por tanto, si el error es invencible, hay impunibilidad, y si el error es vencible, quedará solamente la posibilidad de reprochar a título imprudente el comportamiento que desarrolla el sujeto. ¿Sí? Leandro, perdón que te interrumpa. En 10 minutos se corta, te aviso. Bueno, voy a tratar de redondear, y de última veremos alguna otra clase si es necesario repasar alguno de los puntos. Sí, te escucho. No sé si estaba José, que estaba yo, no sé quién. No, hablaste vos primero, hablá y después hablo yo. Yo tengo una pregunta, y si esa cuestión de ese accionar que usted definía como el estricta, como el error de tipo, porque lo analizamos, en este caso daría lugar a un delito culposo, porque no sería invencible, porque el sujeto podía no haber tirado y haberlo matado, pero en ese caso él lo hubiera hecho porque consideraba que había una causa, un mal
por evitarse mayor, que sería la pérdida de su vida, la de sus hijos, la de cualquier sujeto, y él viera que el sujeto estaba aproximado a su casa, que había entrado, que está dentro de la legítima defensa, que ingresaron esa noche a propiedad privada, ¿no estaría incurriendo realmente en un error de prohibición donde el sujeto realmente cree que lo que está haciendo es una legítima defensa dentro de todo lo establecido por el Código? Es que justamente por eso es difícil el caso, porque él cree que está realizando una legítima defensa. ¿Por qué te estoy diciendo que el error... tiene cuestiones objetivas, por eso también me surgía la duda. Era ¿Cree que él en su cabeza justamente lo que yo tiene planteé. objetivamente... Pero objetivamente tiene solamente la violación de domicilio, no el ataque. No, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Me entendés? No está siendo atacado. Vos a alguien que entra a tu casa, depende del lugar en el que entre, vos tenés distintos niveles de posibilidad de repulsa del accionar. Claro, de verla. O sea, vos, cualquier tipo que pone un pie en tu patio, vos no le podés pegar un balazo. Pero si el tipo tiene un arma de largo alcance, Bueno, pero escoba de largo entonces alcance, te puede pegar un tiro desde la calle. Una escoba de largo alcance, que es Harry Potter. Un arma de largo alcance, que en este caso era Tiene la la escoba. Nimbus 2000. A ver, no cambiemos el caso porque cambia la respuesta. Esta es la teoría de la zanahoria. Si yo te corro la zanahoria, la distancia cambia. Bueno, acá también. Si vos me cambiás el ejemplo, yo te tengo que cambiar la respuesta. Lo que yo te estoy diciendo es que en el caso, el sujeto no estaba siendo agredido. Él creyó estar siendo agredido. Él creyó, porque apreció el hecho erróneamente de que estaban por dispararle, cuando en realidad eso no sucedía ni iba a suceder jamás. Porque, Claro, porque no tenía capacidad objetiva de generar a nadie. y porque salvo que insisto, sea algún hechicero, exactamente, las escobas no disparan. ¿Sí? Ahora, perdón, ahora va a estar complicado el caso de hoy, por ejemplo. Ay, zafé, mire, yo estuve de turno hasta la semana pasada, Claro, así que... Vio que ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Claro, el hijo vio que apuntaban al padre. Y entonces ¿Le disparó? No disparó, creo. No, sacó un arma. ¿Lo mató? ¿Qué fue acá? ¿Qué me perdí? Acá, chicos, acá. Y sacó el arma y lo mató. Yo vi que sacó el arma, pero no vi que lo mató. Leandro, es tu momento. Sí. Esto fue acá nomás, cerca del barrio. Mateu y Irigoyen. Sí. Pleno barrio Los Troncos casi. No. Casi la costa. No, la gente de Los Troncos los tengo más allá. Irigoyen no, Bernardo. Irigoyen. Bernardo no, Hipólito. Irigoyen. Hipólito, casi Sí, independencia. sí, Está bien. Le apuntaban al padre en la cabeza y